Romanos, capítulo 8, verso 18. Romanos 8, 18, para que así por la misericordia del Señor estemos estudiando el párrafo 5 del capítulo 16 de la confesión. Romanos, hermana Yael, si puede, por favor. Romanos, capítulo 8, verso 18. Dice así la palabra del Señor en Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, es cierto, decimos que la gloria presente no es comparable con aquella gloria venidera. Oremos. Amado Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, junto a nuestros hermanos, y rogamos que nos des la sabiduría, el entendimiento y la oportunidad, Señor, de estudiar la Sagrada Escritura a través, Señor, de estas ayudas tan grandes como lo son las confesiones de fe, las cuales procuran salvaguardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz. Señor, permítenos ir conociendo tu palabra, ir conociendo, Señor, esta doctrina tan preciosa que afirma nuestros corazones. Te ruego que me permitas predicarla para tu gloria y enseñarla para que tú seas engrandecido. Y también, Señor, para que cada uno de nosotros sea edificado. Abra nuestros oídos para comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos en este día, Señor. Abra nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Te lo ruego y te lo suplico. En el nombre de tu Madre Jesús. Amén. El capítulo 16 de la confesión es de las buenas obras. Ya hemos estudiado el párrafo 1, que nos demarca que las buenas obras son aquellas buenas obras que ha expresado explícitamente la palabra de Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Las buenas obras no son aquellas obras que han inventado los hombres. En segundo lugar, las buenas obras, el segundo párrafo nos muestra que son hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, siendo ellos evidencia y fruto de nuestra fe. Nos sirven para manifestar gratitud, para tener seguridad, para edificar a los hermanos, para adornar el Evangelio, para tapar la boca de aquellos adversarios de la palabra de Dios. También hemos visto anteriormente en el párrafo 3 que la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, han sido dadas por el Espíritu de Dios, para que podamos seguir aquel Espíritu de Cristo, para que podamos vivir lo que predicamos. Cuando hablamos de estas buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hablamos también de que nosotros no debemos esperar un impulso sobrenatural para poder ejecutar estas buenas obras, sino que este párrafo 3 podía enseñarnos la vez pasada que es nuestro deber diligente avivar ese deseo por vivir para la gloria de Dios, en obediencia a las buenas obras y a la aplicación de las mismas. Habíamos visto y concluido la vez pasada que aquellas obras de supererogación, es decir, aquellas obras que son más allá de las que pide Dios, que enseña la Iglesia Católica, son totalmente incorrectas. Porque la palabra dice que aunque todos lo hiciéramos, somos siervos inútiles, que solamente hacemos lo que nos corresponde hacer. Es decir, ninguno de nosotros va a hacer obras más grandes que las que Dios nos está pidiendo. Solamente estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, lo que es nuestra responsabilidad.
Ninguno puede llegar a un grado de hacer más allá de lo que Dios requiere, porque nos faltaría mucho para hacer eso. Y si lo hiciéramos, solamente estaríamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Hoy veremos el párrafo número 5 de la confesión, capítulo 16 de las buenas obras. Dice, párrafo 5, nosotros no podemos, por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado, la vida eterna de la mano de Dios, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Pero cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber como siervos inútiles. Y tanto cuanto son buenas proceden de su espíritu, y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. Es decir, nuestras buenas obras no merecen el perdón de Dios. Por muy buenas obras que hagamos, esas buenas obras no merecen, ni siquiera aportan para nuestra salvación. Como lo hemos visto en los párrafos anteriores, las buenas obras son el resultado de lo que Dios ya ha hecho en nuestro corazón. Son la evidencia de que tenemos y poseemos sobrenaturalmente una fe salvadora dada en el nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. En primer lugar, la primera parte de este párrafo dice, nosotros no podemos, por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado. Ninguno de nosotros puede, por más que se esfuerce, merecer la vida eterna. Ninguno de nosotros puede, de alguna manera, igualar la cantidad de pecado por la cantidad de buenas obras. ¿A qué me refiero? Hay personas que de manera incorrecta, y en el mundo es muy común que la gente crea que para ir al cielo hay que hacer obras buenas. Hay personas que comúnmente han malentendido las cosas, incluso han distorsionado lo que la misma Iglesia Católica enseña. Lo han llevado a un malentendimiento tan grande que ellos dicen, si yo hago, un ejemplo, 1000 obras malas y hago 2000 obras buenas, he quedado absuelto y puedo llegar al cielo. ¿Entiende? Como que si de alguna manera pudiésemos hacer una obra buena y esa obra buena borrar una mala. Eso es imposible. Eso es imposible. Porque me gusta mucho las palabras que utiliza la confesión, porque dice, ¿por qué no pueden las buenas obras de alguna manera merecer el perdón del pecado? ¿Por qué? Lo responde así, porque hay una gran desproporción entre las obras y la gloria por venir. Es decir, no hay proporción alguna que intente igualarlo, porque es desproporcionado. La cantidad de pecados que hemos cometido es inmensa y el valor de nuestro pecado es incalculable. Es imposible que nosotros podamos pagar con alguna obra. No hay ser humano en esta tierra que por medio de sus obras pueda ser justificado delante de Dios, dice la Escritura. Ningún ser humano será justificado por sus obras. Si no, por sus obras son condenados. Por las obras las personas serán condenadas. Entonces, Romanos 8:18, que es el texto que utilizaron precisamente los escritores de esta confesión, utilizaron Romanos 8:18 para afirmar lo que estaban diciendo y dijeron, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. No puede decir el sufrimiento. ¿Qué tiene que ver el sufrimiento con las buenas obras? ¿Y qué tiene que ver el sufrimiento con la gloria venidera? Es que entendamos una cosa. Cuando nosotros empezamos a poner por obra la palabra de Dios, muchas veces sufrimos, ¿cierto? Muchas veces
por causa del Evangelio sufrimos. Y eso pone en evidencia las buenas obras que estamos teniendo. Pero ¿qué dice la confesión? Es tan desproporcionado el pecado que hemos cometido que ninguna buena obra puede de alguna manera pagar ni siquiera una mínima parte del pecado que hemos cometido. Y también la gloria venidera, lo que Dios ha preparado para nosotros es tan inmenso. Y es una desproporción tan grande, es como que quisiéramos comprar todos los terrenos de este mundo con un peso. ¿Quién podría comprar todos los terrenos de este mundo, todas las empresas, todo lo que hay en este mundo con un peso? ¿Quién puede hacerlo? Es algo desproporcionado. Y por darle un ejemplo que pareciera ser irracional, ¿cierto? Que con un peso, ni siquiera un peso está existiendo en nuestro país. Pero ni siquiera si una persona quisiera comprar o merecer la salvación o merecer el perdón, es como un hombre que con un peso intentaría comprar todas las propiedades del mundo entero. Algo totalmente irracional. Y eso, amados, que es un ejemplo que ni siquiera puede calcular la desproporción que hay. Porque ni siquiera un peso vale nuestra obra, ¿me entiendes? Ni siquiera eso. Es solo un ejemplo. Pero es algo totalmente desproporcionado. Es un valor incalculable. Por eso, ¿qué es lo que necesitó? La sangre. No de cualquier ser humano, sino de aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Fija? Por eso no podía venir un ángel, no podía ser cualquier ser humano de esta tierra, porque el valor de la sangre de Cristo es un valor incalculable. Lo único que puede pagar por nuestras faltas y pecados. Al poder, de alguna manera, interpretar aquí y ver lo que los escritores de la confesión tenían en mente, a veces es difícil. Pero sí podemos hacer comparaciones a lo que la Iglesia Católica ha creído a lo largo de siglos. Y si usted tiene un trasfondo católico romano, de alguna manera le sonará esta palabra. Ellos creen que existen que existen méritos condignos y méritos congruentes. Es decir, ellos de alguna manera tienen una tabla donde ellos dicen hay méritos, hay obras que son condignas y hay obras que son congruentes. Pero ellos mismos también han afirmado que las obras condignas, que quiere decir obras que merecen algo, no existen. Ellos igual afirman eso. Tampoco uno debe malinterpretar a los católicos romanos y decir que ellos dicen que por obra ellos son salvos. Ellos tampoco dicen eso. Porque ellos dicen la salvación es por gracia, ellos lo dicen de la misma manera. Pero, ahí está el pero. Esa gracia va acompañada de una cierta obra. Esa es la diferencia. Como de alguna manera para completar algo ahí, a esa gracia. Por eso ellos siempre le hacen el énfasis al mérito, a las obras, a la penitencia. Siempre le hacen ese énfasis. Entonces los méritos condignos, ellos dicen no, eso no hay ningún ser humano en esta tierra que haga méritos condignos porque nadie merece por hacer una obra algo de Dios. Entonces ellos se focalizan en los méritos congruentes. ¿Y qué es lo que es un mérito congruente? Una obra que esté de acuerdo a lo que yo digo. No sé, yo soy cristiano, entonces yo debo tener una obra congruente a mi profesión de fe. Pareciera, ¿cierto? Al escucharlo pareciera ser algo que no es tan difícil de entender o algo no tan rechazable, pero si nos sumergimos en lo que su doctrina enseña, entendemos por qué la confesión dice eso. Porque el católico romano de alguna manera quiere atribuirle, y como algunos de los arminianos también en sus extremos están haciendo, atribuirle algún tipo de mérito o algún tipo de gloria al hombre, sabiendo que la Escritura explícitamente dice la salvación pertenece a ¿quién? A Jehová, pertenece a Dios. Miren lo que dice la Iglesia Católica con respecto a las obras, a los méritos congruentes. Dice: no es una obligación de ser recompensada. ¿Ya? Por ahí estamos bien. Dice: estas si son realizadas, ejemplo, la penitencia, si bien Dios no está obligado a recompensarlas, si Dios, según la palabra, se comprometió a hacerlo. ¿Entiende? Ahí ya empieza un poco ya a sonar un poco raro, porque dicen, si bien mis obras
no merecen que Dios las retribuya si Dios se comprometió a hacerlo. Es decir, si yo hago una buena obra, Dios se comprometió a hacerlo, no por obligación, sino por gracia. Se comprometió a retribuirme mi obra. Y miren cómo se van hundiendo y van llevando a una herejía. Dice, el mérito congruente, si no se tiene suficiente, por gracia debe ir al purgatorio. Mire lo que dice. Es decir, si usted no ha hecho algún tipo de mérito congruente en su vida, usted es salvo por gracia. Y por gracia, donde usted no hizo esos méritos congruentes, por gracia el Señor le va a permitir estar en un estado intermedio llamado el purgatorio, donde usted, donde no tuvo suficientes obras, usted va a tener que pagar ahí esos pecados. Y luego que los pague, usted va por gracia a ir al cielo. ¿De dónde sale el purgatorio? ¿De dónde una obra humana va a pagar los pecados o el sufrimiento humano va a pagar de alguna manera un pecado? Si la confesión de fe dice que hay una gran desproporción entre las dos cosas, entre la obra humana y las obras que Dios pide, es una desproporción inmensa. Y si a eso le sumamos las obras humanas intentando comprar el cielo, es algo imposible. Pero se fija cómo la Iglesia Católica empieza por la gracia, pero luego coloca en obligación que Dios tiene que retribuirle su penitencia, tiene que retribuirle de alguna manera sus obras, y así permitir que si sus obras son iguales a su fe, puede ir al cielo. Entre comillas, por gracia. En cambio nosotros, como cristianos bíblicos, no creemos en eso. Creemos que si somos salvos por gracia solamente. Es decir, ¿quién ha hecho el mérito total? Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, ha hecho el mérito total que me permite llegar al cielo. Es decir, si voy al cielo por el mérito total de Cristo. ¿Y esa fe quién me la dio? El Espíritu Santo. Entonces decimos, si bien la fe posee obra porque es una fe que me ha dado Dios, una fe que obra. Pero ellos la fe le dicen fe más obras. ¿Entienden, no? Nosotros hablamos de una fe que obra porque es el poder sobrenatural del Espíritu Santo que nos ha cambiado para que tengamos fe y podamos andar en esas obras que Él preparó de antemano. Pero la Iglesia y el catolicismo romano, que ni siquiera son dignos de ser llamados iglesias, enseñan de tal mala manera que el mérito, de alguna manera el mérito le va a permitir llegar al cielo. Entonces la confesión dice no. La confesión bautista de fe de 1689 dice no, hay una desproporción tan grande entre el valor del cielo y las obras que usted hace. Es imposible, es un sueño imposible a través de nuestras obras tratar de conseguir el cielo. Lo que el catolicismo romano enseña es una herejía tan sutil, pues de alguna manera quisieran decir como si el sacrificio de Cristo no fue suficiente y yo necesito ponerle unas cuantas monedas más para que me alcance ir al cielo. Es como si de alguna manera quisieran decirlo así. Pero sabemos que nuestras obras ni siquiera se acercan en lo más mínimo a merecer el perdón o la vida eterna. Nuestras obras no merecen el perdón. Escúcheme bien, cada obra que hagamos, si decimos, no, hoy día cumplí este mandamiento, un ejemplo, sé que lo estamos haciendo así, pero si digo, hoy día cumplí este mandamiento, eso no significa nada en el sentido de merecimiento ir al cielo. Por eso yo no me puedo creer más espiritual que el otro, más merecedor del cielo por las obras que haga, ¿no? La obra solamente me da una seguridad de que verdaderamente Él me ha cambiado, de que verdaderamente Él me ha transformado y me ha hecho una nueva criatura. Por favor, hermana Yael, busque Job 22.3. Job 22.3. Hermano José, por favor, busque Job 35.7. Hermano Ángel, por favor, Lucas 17.10. Hermano Vicente, por favor, Romanos 4.3. Hermano Cristóbal, Romanos
11:3. La hermana Joana, Gálatas 5, 22 al 23. Entonces, la confesión en la segunda parte nos explica de manera más profunda todavía. Dice, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores, pero por cuanto hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber y somos siervos inútiles. ¿Qué nos muestra aquí la palabra? Que hay una distancia infinita entre Dios y el hombre. Por eso nuestras obras no van a beneficiar a Dios en ningún sentido. Hermano Claudio, por favor, busque Primera de Reyes 8:46. Primera de Reyes 8:46. Hermano Vicente, si puede buscar Romanos, por favor, 4:3. Ya. Hermana Yael, por favor. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Entonces, ¿hay algún beneficio para Dios si nosotros hacemos obras buenas? ¿En qué beneficiamos a Dios? En nada, ¿cierto? Porque Él, ¿para qué nos creó? Para vivir para su gloria, pero para vivir de una manera recta delante de Él. Entonces, al final, si vivimos de una manera recta, estamos haciendo lo que es estamos haciendo solamente lo que nos corresponde hacer. Es ser un ser humano que agrada a Dios. Entonces, ¿en qué se beneficia a Dios con nuestras buenas obras? ¿En qué se beneficia? Nada. ¿Y por qué? Exacto. Él nos creó para su gloria. No hay alguna retribución que debamos recibir porque estamos haciendo lo que Él nos ordena. Hermano José, por favor. Si fuere justo, ¿qué le darás a Él? ¿O qué recibirá de tu mano? Entonces, si somos justos, ¿qué le vamos a dar a Él? ¿Cómo respondería esa pregunta? Si somos justos, si andamos en rectitud, ¿qué le vamos a dar a Él? No, pero en el sentido, ¿en qué se beneficia a Dios con que nosotros seamos justos? En nada. Exacto. ¿Se fija? A eso apunta la confesión y a eso apunta la palabra de Dios, porque la confesión está alineada con la palabra de Dios. Entonces, no se beneficia en nada. Nada. Entonces al final las obras son lo que nos corresponde hacer, nada más que eso, porque Dios no se beneficia. Hay personas que piensan que le están haciendo un favor a Dios por lo que están haciendo, ¿no? Solamente estamos haciendo lo que nos corresponde hacer y lo estamos haciendo ahí nomás, nos falta todavía, falta mucho. Siguiente texto, por favor, hermano. Así también vosotros, cuando ya hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces esto contradice totalmente a lo que la Iglesia Católica cree. ¿Y qué es lo que crean ellos? No, que de alguna manera Dios está obligado, porque Él se comprometió, Dios está obligado a retribuirnos de alguna manera por estas obras, si lo podemos decir, por estas obras congruentes. Podemos ganarnos un porotito más para el cielo, no es que ellos utilizan un porotito, se ganó un porotito más. No, hermanos. Dice, aunque todo lo hiciéramos, imagínense, está poniéndose en un caso hipotético de que hiciéramos todo. ¿Qué es lo que somos? Siervos inútiles. Imagínense. Es como a veces en el trabajo nos pasa. Estamos haciendo un buen trabajo y creemos que debemos ser recompensados por hacer un buen trabajo. Amado, en realidad nos están pagando por hacer un buen trabajo. Entonces, a veces, no sé, queremos un aplauso, queremos que alguien nos dé un diploma, estamos acostumbrados a esas cosas, pero en realidad somos un siervo, somos una persona que para eso estamos, ese es nuestro contrato. Nuestro contrato dice trabajar de la mejor manera posible.
Y no sé, a veces esperamos que recibir un premio por eso, ¿no? En nuestro trabajo y las cosas del Señor es lo mismo. Te puedes decir, Señor, pero es que yo te sirvo tanto, Señor. Pero es lo que te corresponde hacer, ¿cierto? ¿Se acuerda de cuando el Señor contrata a estos viñadores y el Señor a uno que llegó más tarde le pagó lo mismo que al otro y le van a reclamar, Señor, esto es como que esto es injusto? Oye, pero si yo te dije a ti que te iba a pagar eso, nada más, eso es lo que yo convení contigo. Y si yo quiero pagarle a los demás, ¿acaso yo no puedo hacer lo que quiero con los míos? ¿Te fijas? Eso es lo que uno debe entender. Nuestra obra, a veces el ser humano quiere de alguna manera participar en la salvación y quiere de alguna manera encontrar algo. No es que yo oro tantas veces, parece en ese fariseo orando al lado del publicano, no es que yo ayuné tantas veces, como dijo alguien por ahí, yo ayuné más que el Señor, dijo Gigi Ávila, 41 días, mire. ¿Qué sacaría una persona con hacer más que lo que hizo el Señor? ¿Qué? ¿Va a tener algún mérito más? ¿Hay alguien más espiritual? Es que oro, no sé, oro tantas veces. ¿Qué significa? Es lo que te corresponde hacer, ¿entiendes? Es como si el Señor nos dijera eso, es lo que te corresponde hacer nada más. Tú te estás beneficiando de mí al hacer esto, no yo de ti. Siguiente texto, por favor. Hermano Vicente. Romanos 4:3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿se fijan? ¿Cómo le fue contado la justicia? Porque creyó nomás. Y al final más adelante dice, y ese salario no se le retribuye como algún beneficio así, cierto, otorgado por su trabajo, sino como una deuda, ¿no? Se está creyendo nomás. Y hay personas que incluso a la fe quieren de alguna manera aferrarse y decir, no, Señor, es que yo creí en ti, como atribuyéndole algún valor porque él creyó en el Señor y por eso merece. No, hermanos, no merecemos nada. Estamos obligados a hacer estas cosas porque es nuestra responsabilidad. No sé, hay personas que se enojan cuando en el trabajo los mandan a hacer algo. Pero ¿por qué se enojan si fueron ustedes mismos cuando firmamos un contrato nos dijeron que era eso? No sé, me contrataron a mí como operario. Operario significa que ando en todos lados, ¿no? Si al final eso es, ¿qué más puedo hacer? ¿Me entiendes? Ese es el punto, que a veces no entendemos eso. Y eso nos hace perder el rumbo muchas veces. Hermano Cristóbal, por favor. 11:3. 11:3, sí. Romanos 11:3. Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces esta es cierto la respuesta de Elías al Señor, Señor, yo soy el único que queda. Él está deprimido, está mal. Señor, soy el único que queda. Yo soy el único, Señor, y más encima me andan buscando para quitarme la vida. ¿Y se acuerda lo que le dice la divina respuesta? Yo me he reservado 7.000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Es como decir, Elías hizo todo, ahora sí que merece algo. Yo igual me he reservado 7.000 rodillas que no se han doblado. Ni su boca besaron a Baal. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces no le dice a Elías, ahora sí que está ahí, te ganaste un porotito. ¿No? Yo me he reservado 7.000 rodillas. Es eso lo que nos corresponde hacer. Aunque suframos por causa del Evangelio, es lo que nos toca hacer, es lo que nos corresponde, nada más. Como algunos, ¿cierto? Dicen en su ignorancia, perdonando la expresión, dicen, no, es que el Señor le da a sus guerreros le da las mejores batallas. Como tratando de enaltecer a la persona, si no es nuestra fuerza, amados. Es el Espíritu Santo del Señor el que nos fortalece. Él es el que nos mantiene en pie, Él es el que nos permite caminar en estas obras que Él preparó de antemano. Luego, la parte número 3 de este párrafo dice, y tanto en cuanto son buenas. ¿Por qué razón? Porque estas obras proceden del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta. ¿Por qué entonces hago estas obras? No porque yo lo hago por mi fuerza o mi capacidad, sino es el Espíritu obrando en mí.
Entonces, cada vez que usted y yo hagamos algo bien, y cuando vaya a recibir un aplauso, no, es Cristo otra vez. Por eso los reformadores, como uno de ellos pudo decir, cuando veas que yo hago algo bien, es Cristo. Cuando veas que yo hago algo mal, soy yo. ¿Me entienden? ¿Me entiende? Ahí obviamente refleja lo que la misma confesión está diciendo. Cuando me veas hacer algo bien, el Espíritu Santo. Cuando me veas hacer algo mal, ese sí que soy yo. ¿Me entienden? Es así, hermanos. Hermana Joana, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Sí? Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces, dicen, no, es que yo tengo amor por el prójimo. ¿El Señor te dio amor? Es que yo tengo gozo en medio de la dificultad, yo me gozo en el Señor. Tengo esa alegría, esa confianza. ¿Te la dio el Señor? La fe, te la dio el Señor. La paz, te la dio el Señor. La benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Todo eso lo ha dado el Señor. Entonces, al final, si yo estoy haciendo algo es porque estoy siendo dirigido por el Señor. Estoy haciendo lo que Él está haciendo a través de mí. ¿Entiendes? Es eso, no estamos en las buenas obras. Entonces, ¿qué valor tiene? Cero, porque el Señor está haciendo todo a través de nosotros. Y cuando no estamos haciendo esa buena obra es porque estamos siendo porfiados al mismo Espíritu de Dios, porque hemos sido negligentes, hemos sido flojos en nuestro estudio, hemos sido flojos en nuestra oración, hemos sido flojos en congregarnos, y todas estas consecuencias las recibimos a causa de nuestra flojera, a causa de nuestra negligencia. Pero tanto son buenas porque proceden del Espíritu Santo. Hermana Yael, por favor, Segunda de Crónicas 6:36. Hermano José, Salmo 130, verso 3. Hermano Ángel, Salmo 143, verso 2. Hermano Cristóbal, Proverbios 29. Hermano Vicente, Eclesiastés 7:20. Hermana Joana, Romanos 3:9,23. Romanos 3:9,23. Punto número 4 de este párrafo 5 dice: y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras y mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Son hechas por el Espíritu Santo, pero nosotros somos las que las embarramos, si lo podemos decir. Porque estas buenas obras están siempre ensuciadas con algo malo que nosotros hacemos, con nuestra impureza. Que a veces podemos hacer todo bien, pero hay una cosa que hicimos mal y eso ya ensució todo. A veces nos pasa. Hermano Claudio, por favor. Primera de Reyes 8:46. Si pecaren contra ti, porque, entre paréntesis, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante de él enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemigo, sea lejos o cerca. Amén. Hasta ahí no, hermano Claudio. Entonces, si hay algo que aquí el Señor está dejando claro, es que no hay hombre que haga el bien y no sabe. Y siempre necesitamos estar recurriendo una y otra vez al perdón en el Hijo de Dios. Nuestra vida es una vida de constante arrepentimiento. Hermano Vicente, Eclesiastés 7:20. Hermana Yael, por favor. ¿Cuánto era? Segunda de Crónicas 6:36. Y hermano Claudio va a buscar Romanos 7:14. Yo la había leído el hermano Claudio. No, Segunda de Crónicas 6:36. Sí, pero está en la otra parte del libro. Es para recalcar. Amén.
si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojaren contra ellos, los entregaren delante de sus enemigos, para que los que tomaren los lleven cautivos a tierra, enemigos lejos o cerca. Entonces, si se dan cuenta, nuevamente lo reitera, y cuando la Biblia está reiterando 2 veces la misma cosa, ¿qué nos quiere decir? Entonces, estas buenas obras que hacemos siempre están manchadas con nuestra debilidad, con nuestra impureza, con nuestra imperfección, y todas estas cosas hacen que no pueda soportar el castigo de Dios. Entonces, de ninguna manera nuestras obras benefician a Dios y de ninguna manera nuestras buenas obras alcanzan para perdonar los pecados, ni siquiera para soportar la ira de Dios, porque siempre nuestras buenas obras están manchadas. Pero anhelamos ser como el Hijo de Dios. Anhelamos ser conformados a su imagen. Anhelamos ir creciendo en el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por favor, hermano José. Salmo 133. 3. Salmo 133. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Entonces se fija que nos dice o Dios del pacto. Si miraren nuestras buenas obras, vamos a entrar al cielo. ¿No dice eso? Si miraren nuestros pecados, ¿quién puede permanecer en pie? Entonces nos da lugar, se fija que el texto mismo y los 2 textos anteriores nos dan lugar a decir que el ser humano tiene alguna buena obra que puede de alguna manera conseguir la salvación o aportar para la salvación o de alguna manera beneficiar a Dios con lo que estamos haciendo. No hay, porque hay un pecado original. El pecado ha afectado la raíz del corazón humano. Por eso hablamos de la corrupción radical. Por eso hablamos de esta doctrina tan importante, reconocer quiénes somos nosotros y quién es Dios. ¿Quién es Dios? Por favor, hermano. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Entonces, ¿algún ser humano puede justificarse delante del Señor? Y aquí tomando un ejemplo, así, saliendo un poquitito. A veces somos buenos para autojustificarnos, como a veces, si hacemos las cosas de manera errónea, amados, a veces vamos a cometer este problema. Vamos a decir, Señor, es que yo hice esto por esto. No nos justifiquemos. Siempre en nuestra mente está eso, se fija como que vamos a arrepentirnos, pero hay una cosa en nuestra mente que nos dice, no, pero es que tú hiciste esto por esto. ¿Me entiendes? Como buscando una excusa. No hay autojustificación para las cosas que hacemos. Ni siquiera podemos ser declarados justos por nuestras obras, porque delante de ti no se puede declarar justo ningún ser humano. Ningún ser humano puede declararse justo delante de Dios. Nadie. No hay quien pueda hacerlo. Siguiente texto, por favor. ¿Quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro y estoy libre de pecado? Entonces, ¿quién puede decir eso? ¿Quién puede decir que sus buenas obras no están manchadas con alguna cosa mala que hicieron? ¿Se ha fijado? A veces hemos tenido días hermosos en el Señor, días que, no sé, lo hemos guardado para el Señor, días que hemos meditado en su palabra, días que hemos estado, pero así bien. Y a veces viene algo y nos hace rabiar, nos hace salir de nuestras casillas, y ahí como que todo lo que ganamos lo perdimos en un instante. Le ha pasado, ¿cierto? A veces todo, y hemos estado bien y de un momento a otro perdemos la paz, de un momento a otro, no sé, caemos en desesperanza. Entonces todo eso bueno fue manchado por lo malo que hicimos. Entonces, ¿podrá de alguna manera pagar o de alguna manera minimizar la ira de Dios? Nada. Las buenas obras solamente nos están beneficiando a nosotros. Y solamente estamos haciendo lo que el Señor nos está mandando. Hermano Vicente, por favor. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, hermano Vicente, ¿hay alguna persona que pueda hacer el bien sin equivocarse?
¿Hay alguna persona en esta tierra que puede decir que le dice a Dios, yo merezco el cielo? Nadie. Todos. Como Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Entonces a veces vemos tantas personas que se justifican, no, si yo soy bueno, yo soy una persona buena, no tomo, no fumo, ¿y eso qué significa? Que no tome ni fume, eso, ¿a quién ayuda con eso? No, si yo no tomo, no fumo, no salgo a fiesta. Pero eso, ¿qué es lo que es? Si el pecado más grande es despreciar al Hijo de Dios, es despreciar la salvación, eso es. Porque a veces nos focalizamos tanto en las cosas externas que creemos que el cristianismo es no tomar, no fumar, no ir a fiesta, ser una persona que trabaja. Eso no es ser cristiano, hay personas en el mundo que hacen eso y no necesariamente son cristianos. Ser cristiano es mucho más allá. Es amar la palabra de Dios. Porque eso no se lo puede pedir a una persona del mundo que no ha nacido de nuevo. Nunca va a amar esta palabra. Nunca va a amar a Cristo. Nunca va a procurar amar a su prójimo. Nunca va a procurar hacer buenas obras para la gloria. Y solo la gloria de Cristo. Siguiente texto, por favor. Hermano Blanco. Romanos 7:14. Sí. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces nosotros, si hay algo que debemos hacer, hermanos, nunca perder el enfoque de quién somos nosotros. Porque cuando el Señor nos empieza a perfeccionar, a veces empezamos a mirar a los demás por encima del hombro. No, es que tú soy así, yo soy así. A veces no necesariamente con palabras, pero con nuestras acciones, a veces como que hacemos una separación entre la gente y nosotros. Es como que ellos, no, esos son los pecadores. No. Me gusta como un predicador lo ejemplificó. No sé, llegó una persona borracha, por decir, en las peores condiciones, su ropa toda sucia. Y mientras el predicador hablaba, la persona que escuchaba, al ver la naturaleza del pecado, reflexionó y meditó en esto. Es como si el Señor, un ejemplo, es como si el Señor le hubiese dicho, la única diferencia entre tú y ese borracho es la ropa que tienes puesta, ¿no? Nada más que eso. Se fija cómo lo dejó, porque es una persona que veía a esa persona como lo peor. Y al final el Señor le dijo, la única diferencia, es un ejemplo, ¿cierto? Como si por medio de la palabra le dijera, la única diferencia entre tú y esa persona es la ropa que llevan puesta, nada más que eso. Entonces a veces eso es lo que debemos entender, no somos mejores que el resto. No somos mejores que el resto. Y el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los romanos casi al final de su vida, dice, yo soy carnal vendido al pecado, entonces yo no sé dónde están esos seres espirituales, esos hermanos espirituales que hablan tanto. Si el apóstol Pablo casi al final de Romanos está diciendo, yo soy carnal vendido al pecado. ¿Se fijan? ¿Qué conciencia él tiene o qué reflejo tiene de sí mismo? Soy un pecador y necesito a Cristo aún en lo último de mi vida. Si el apóstol Pablo necesitó a Cristo hasta el último momento de su vida, recurrir a Él, a su sacrificio, ¿cuánto más nosotros? Y a veces nos sorprende que nosotros en el día, en el final del día, ni siquiera reconocimos nuestros pecados. No sé, gracias Señor, como lo vamos a contar, gracias Señor por todo, amén. A la cama dormimos. O hacemos como que estamos orando y tal, no, es que tengo sueño, Señor. No hay justificación para eso. A veces sería mejor que ni siquiera nos arrodilláramos ahora, si vamos a hacer ese tipo de insulto a Dios. Insultar su santidad. Por favor, hermana Joana, ¿tiene un texto usted o no? ¿Sí? ¿Gálatas? Sí, no, Ya. Romanos. Ah, tiene Romanos. Ya. Le voy a pedir a la hermana Yael, Gálatas 5:17, y hermano José, Primera de Juan 1, del 6 al 10. Ahora sí, hermana Joana. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos participamos de pecado. Por cuanto todos pecaron y todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si se pusiera una carrera, estamos todos en las mismas condiciones.
Y aún después de la carrera estamos en lo mismo. Entonces podemos andar mirando a las personas por encima, ¿no? Sí. La única diferencia a veces que hace con nosotros es que nosotros somos un pecador redimido por Cristo. Él es nuestra justicia, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación. Él es lo único que tenemos. Porque por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por favor, hermana Yael. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces nuestras buenas obras siempre están manchadas por esa lucha que hay dentro de nosotros. Porque aún, dijo el apóstol Juan, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso debemos estar conscientes. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, le veremos, porque seremos tal como Él es. Entonces siempre debemos estar en esa conciencia, siempre necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Si llegamos al final del día y no encontramos nada malo en nosotros, es preocupante. Es preocupante, muy preocupante. Si podemos solamente señalar un solo pecado, es preocupante. Porque durante el día hemos pecado más de una sola vez. O es una ignorancia escritural, o es un endurecimiento de corazón, o es solamente una religiosidad que queremos mostrarle al mundo cuando nuestro corazón aún no ha sido cambiado. Y ahora, hermano José, con este texto terminamos. Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 al 10. Primera de Juan. 1, 6 al 10. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Espera un poquitito, mi hermano. ¿Cuál está leyendo? Primera de Juan, 1. Primera de Juan 1. 1, ¿Y cuál? del 6 al 10. Ya, sí. ¿Sí? Sí. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. A ver. Pero, a ver, está en Primera de Juan, ¿cierto? 1, 6. Primera de Juan, ¿Sí? 1, 6. 1, 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿en cuál está? Ya, ahora sí. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cronológicamente esta Primera de Juan está casi al final de todo. Juan es el último que escribe. Y en esta última escritura, si se fija, está llegando ya como al último, los apóstoles ya están casi todos muertos. Y él parte diciendo, dice, si decimos, se fija, se incluye, en cada una de las cosas se incluye. Si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, tenemos comunión con el Señor, y andamos en oscuridad, ¿qué estamos haciendo? Mintiendo. Entonces aquí nos llega a entender esto, que nuestras buenas obras
muestran quiénes somos realmente. O somos cristianos o no somos cristianos. Porque la verdad, la palabra, es algo que se debe practicar. Luego dice el verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si hay algo que nos muestra que andamos en luz, no es solamente que vivamos la palabra de Dios, los mandamientos, así de manera superficial, sino que nos llama a la unidad, los unos con los otros. Es decir, hay comunión, participa de la comunidad cristiana, participa, es miembro de una iglesia, está en común acuerdo con ellos. Entonces dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí le cierra la puerta a aquellos que quieren hacer una obra de supererogación o a aquellos que quieren hacer alguna obra que pague algún pecado. No, nos limpia de todo, absoluto, todo. Cristo ha pagado nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y también los futuros. Entonces, ¿ahora qué debemos hacer? Rendirnos a Cristo, nada más que eso, rendirnos a Cristo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Solamente medite. ¿Cuántos pecados puede identificar de usted? Solamente que ha hecho hoy. Porque si decimos que no hemos pecado, estamos mintiendo. Preocupante. Si no podemos ni siquiera identificar un pecado que hemos cometido hoy, estamos siendo mentirosos. Y algo terrible, la verdad no estaría en nosotros. Eso es preocupante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que ¿qué vamos a hacer? Alguien que ha nacido nuevo reconoce que es un pecador y constantemente está confesando sus pecados, no ante un cura, sino ante Cristo, ante Dios, en el nombre de Cristo. Porque es el único que puede perdonar y limpiarnos de toda maldad. Por eso habíamos dicho al principio en la reunión de oración, no basta con decir, Dios, perdóname. Eso no significa nada. Jesús, perdóname. Eso no significa nada. Es recurrir al sacrificio de Cristo en la cruz. Padre, permíteme hallar el perdón por medio de tu amado Hijo Jesús, quien derramó su preciosa sangre por mis pecados. Pongo mi confianza en Jesús, porque sé que en ningún otro hay salvación. Eso es verdaderamente. Dios perdóname, creemos que eso es suficiente, ¿no? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, imagínense. Si una persona, no, si yo no peco, no le he fallado al Señor, estamos dejando mentiroso al Señor. Eso es otro pecado, estamos añadiéndole más pecado todavía. Y eso querría decir que la palabra no está en nosotros. Por lo tanto, este punto número 4 dice, y en cuanto son hechas estas buenas obras por nosotros, son impuras, son mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. Conclusión. Si sufrimos por causa del Evangelio, y las obras de obediencia a la ley, eso no tiene ningún tipo de equivalencia con la gloria venidera. Es decir, yo no puedo comprar al cielo ni por muy bien que me porte en esta tierra. Segundo, el mérito congruente enseñado por Roma en ninguna manera tiene capacidad de pagar penalidades o pecados o merecer perdón. Eso es una herejía. Tercero, no pueden aquellas obras merecer perdón, ya que hay una separación infinita entre Dios y el hombre. Y a Dios no lo podemos beneficiar a través de nuestras buenas obras, ya que aquellas obras son nuestro deber. Nada más que eso. Cuarto, las obras que nosotros hacemos, aquellos que han nacido de nuevo, proceden del Espíritu Santo. Es decir, es Dios obrando a través de nosotros. Quinto y último, nuestras buenas obras